Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. La pregunta recurrente: ¿cuándo concluirá la pandemia de COVID-19? Hoy haremos un análisis con base en indicadores epidemiológicos y clínicos. El fin de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, será cuando se alcance una cobertura mínima de vacunación del 70% en la población. A nivel mundial, 7 de cada 10 personas aceptarían o probablemente aceptarían aplicarse una vacuna anti-COVID. El 29% dijo estar dispuesta a recibir las dosis. En Estados Unidos lanzan una nueva herramienta para identificar la disposición de las personas a recibir una vacuna contra COVID-19 por código postal y condado. La única nación que hasta hoy tiene 0 casos de enfermedad muerte es la República de Palau. Forma parte de las islas de Oceanía y limita con Filipinas. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La evolución temporal y espacial del virus SARS-CoV-2 coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave que causa la enfermedad COVID-19 ha sido más prolongado de lo que se imaginaba. El mapa del coronavirus refleja su expansión dramática al llegar a cada rincón del planeta. A 1 año y medio de la pandemia, la única nación que hasta hoy tiene 0 casos de enfermedad-muerte es la República de Palau, que forma parte de Oceanía y limita con Filipinas. Los países se mantienen en alerta máxima. Cada uno estableció medidas de salud pública y sociales e indicadores de severidad e impacto del COVID-19 para contener la transmisión y reducir la mortalidad, las cuales deben modificarse de manera periódica. Algunos indicadores que deben monitorearse con lupa de detalles son test, casos nuevos, acumulados, pacientes en estado crítico o grave, hospitalización, conectados a ventilación, positividad, decesos, tasa de letalidad, incidencia y pacientes curados. Las estadísticas de estos ítems han sido importantes en este tiempo de la emergencia sanitaria para evaluar el impacto por semana epidemiológica. Esto es, el reporte de manera periódica, no solo de manera interna en los sistemas de salud, también darlo a conocer a la población en general para que conozca el comportamiento de la enfermedad coronaria. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la COVID-19 a corto plazo no tendrá fin. Forma parte ya del vecindario, por lo que hay que seguir extremando las medidas individuales. Asimismo, mencionó que de alcanzar un 70% la población vacunada, inmunidad de rebaño, podría reducir la contagiosidad. Sin embargo, el panorama es desigual. Apenas 10 países alcanzan este porcentaje. En otros países se observa un aumento de casos por alguna de la variante de hospitalización y muerte. A 1 año y medio de que la COVID-19 amenaza la salud y el bienestar de las personas, multiplicándose hasta alcanzar más de 181 millones de casos y 3.900.000 decesos, la incertidumbre crece ante el surgimiento de variantes que resultan ser preocupantes. Para lograr una estabilidad o control de la pandemia, deberá pasar varias semanas consecutivas con números bajos en positividad, hospitalización y muertes, o bien alcanzar 0 COVID-19. A 576 días del surgimiento del virus SARS-CoV-2, el mundo se encuentra en una fase sanitaria crítica y aún no hay un respiro prolongado para dar fin a la pandemia. Al contrario, la Organización Mundial de la Salud advierte de un panorama sombrío con un ligero destello de luz por las vacunas COVID-19, informó
Isaura López, Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestra compañera Cristina Gallego nos presente el más reciente informe de este organismo. Cristina, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de contagios globales de COVID-19 en los últimos 7 días ha parado de descender tras 8 semanas consecutivas de bajadas, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los casos mundiales se han mantenido en 2,6 millones, un leve aumento de un 2% con respecto a la semana anterior. Sin embargo, el número de muertes sí que ha registrado un descenso de un 10% con respecto a la semana anterior, con más de 57.000 decesos reportados y con bajadas en todas las regiones menos en África. Se trata de la cifra de decesos más baja desde principios de noviembre de 2020, aunque la cantidad de contagios globales sigue siendo muy alta, con una media de más de 370.000 casos diarios reportados durante la semana pasada, según ha advertido la OMS. El número total de contagios desde que comenzó la pandemia ha superado los 180 millones y la cantidad de muertes roza las 4 millones, según los datos de la organización con sede en Ginebra. Por regiones, África ha registrado en los últimos 7 días un aumento elevado de la incidencia, un 33%, y de la mortalidad, un 42% en comparación con la semana anterior, mientras que Oriente Medio y Europa también han reportado incrementos en el número de contagios. Por países, la última semana Brasil registró el mayor número de contagios, seguido por India, Colombia, Rusia y Argentina, aunque este último ha reportado un descenso de un 11% en la incidencia. Con respecto a las variantes que ahora preocupan al planeta y a la Organización Mundial de la Salud, la Delta se ha identificado en 11 nuevos países durante la última semana, lo que hace un total de 96 naciones en las que se han encontrado casos de esta cepa. El resto de variantes, alfa, beta y gamma, se han identificado en 1 o 2 países nuevos durante los últimos 7 días. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Cristina, por esta información. Mire, una sola dosis de vacuna contra COVID-19 en adultos mayores es efectiva, es lo que refieren varios estudios. Dado que las vacunas COVID-19 se aprobaron por vez primera para su uso de emergencia en el Reino Unido, el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización decidió extender el intervalo antes de la segunda dosis de 4 a 12 semanas para maximizar la cantidad de personas que podrían ser inmunizadas. Hay 2 estudios en The Lancet Infectious Diseases que estimaron la efectividad de la vacuna para las personas mayores después de recibir solo una dosis, de acuerdo con un análisis realizado por la Universidad de Minnesota. Un estudio que involucró a más de 10.412 personas de 65 años o más encontró una efectividad de 65% a 68% en un lapso de 5 a 7 semanas después de la inmunización. Durante el periodo de estudio, del 8 de diciembre de 2020 al 15 de marzo de 2021, el 88% recibió al menos una dosis de la vacuna de COVID-19, el 67% recibió AstraZeneca y el 33% Pfizer. La efectividad de 35 a 48 días después de la vacunación fue del 68% con AstraZeneca y del 65% con Pfizer. Los investigadores sugieren que los efectos protectores de Pfizer pueden extenderse más allá de las 7 semanas, pero no dijeron lo mismo para AstraZeneca. El otro estudio del Reino Unido siguió a pacientes de 80 años o más que habían recibido una dosis de la vacuna al menos 14 días antes y que fueron hospitalizados por síntomas respiratorios en 2 servicios del Sistema Nacional de Salud en Bristol. Desde el 18 de diciembre de 2020 hasta el 26 de febrero de este año, 18 de los 135 que tuvieron infecciones por COVID y 90 de 269 pacientes sin COVID recibieron una dosis de Pfizer, lo que sugiere un 71.4% de eficacia ajustada. En el mismo periodo, 9 de 36 pacientes con COVID y 53 de 90 pacientes sin COVID recibieron una dosis de AstraZeneca, lo que se traduce en una eficacia ajustada del 80.4%, informó Elizabeth Ortiz. Madrid y Canarias son 2 regiones en España que comenzaron a vacunar ya 24 horas al día. Madrid y Canarias abren el proceso de vacunación las 24 horas los 7 días de la semana.
Esta es la cola que había en la capital de España, en el centro que ha abierto la comunidad para las noches. Con las inyecciones nocturnas buscan aumentar el ritmo. De hecho, más de 1000 personas se han vacunado en la primera jornada nocturna madrileña. Un horario que para los que se han apuntado tiene sus ventajas. Porque era más sencillo, menos tráfico, muchísimo mejor. Este horario al menos yo sé de que podía y no me pilla mal para el fin de semana, aunque digo aprovecho. Pues porque lo tenía el martes en horario laboral y he preferido venir hoy, ya que se puede, ¿por qué no? Adelantarlo además, ¿no? Siempre es bueno. A este ritmo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que los treintañeros ya se podrán empezar a vacunar en la primera semana de julio. En el país, 1/3 de la población ya ha recibido la pauta completa y más de la mitad han recibido la primera dosis. Un acelerón en las vacunas que pretende atajar cualquier repunte de casos como el que ha generado el viaje de fin de curso que hicieron cientos de estudiantes a Mallorca desde distintas partes de España. Tras la sucesión de cientos de test positivos en COVID del fin de semana, llegan los confinamientos. De los 900 casos, 265 permanecen confinados en la isla en un hotel COVID y 3 se han fugado del alojamiento. La policía vigila los hoteles después de que se viera a algunos saltar por los balcones. Una madre ha puesto una denuncia por detención ilegal sin consentimiento. El gobierno regional defiende que se está actuando con criterios de salud pública. Mientras tanto, en general, en Europa avanza la vacunación a buen ritmo. Medio año después del inicio de la campaña de vacunación en la Unión Europea, el bloque parece estar cerca de lograr su objetivo de que al menos el 70% de la población adulta tenga una dosis en julio. El 58% de la población adulta ya ha recibido una dosis, pero los números varían de un país a otro. Mientras que en Bélgica y Malta el 71% de la población ya ha recibido un pinchazo, las cifras bajan en Bulgaria, donde están solo el 16%. En todos los países la estrategia empezó dando prioridad a las personas de mayor edad, las más vulnerables. No existe una sola estrategia que funcione mejor en todos los contextos y en todos los lugares. Cualquier estrategia debe tener en cuenta el contexto, la situación, el suministro de la vacuna, la población en riesgo y la situación epidemiológica de la enfermedad en cada momento. Portugal, España e Irlanda son los únicos países de la Unión Europea que aún no han abierto la vacunación a todos los ciudadanos mayores de 18 años. Ahora el siguiente paso es vacunar a los adolescentes. La vacuna de Pfizer-BioNTech es actualmente la única aprobada por la EMA para su uso en adolescentes de 12 a 15 años y la de Moderna está en revisión. No son mini adultos, tienen su propia forma de reaccionar a las vacunas. Por lo tanto, es muy importante probar las vacunas en diferentes rangos de edad para determinar las dosis de vacuna que sea adecuada, por ejemplo, para menores de 12 años. Y claro, demostrar objetivamente que la eficacia y la seguridad de las vacunas son equivalentes en menores de 12 a la de mayores de 12. Los adolescentes no se encuentran entre la población más vulnerable, pero su vacunación puede tener muchos beneficios para la población. Además de las ventajas individuales para los niños, también existen obviamente ventajas colectivas, porque parece cada vez más claro que la vacunación reducirá el riesgo de transmitir la enfermedad viral. Incluso si los adolescentes en concreto no padecen formas graves de enfermedad, son reservorios de este virus y pueden contribuir a transmitirlo. Por tanto, disminuir la transmisión por parte de los jóvenes menores de 18 años puede ser de gran utilidad desde el punto de vista colectivo. Países como Alemania, Rumanía, Italia, Francia o Estonia ya han abierto la vacunación para todos los ciudadanos mayores de 12 años. Tiempo ya de hacer una muy breve pausa, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Les recordamos las formas de hacer contacto. Si usted tiene alguna pregunta,
algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, nos la puede hacer llegar a través de nuestras cuentas en redes sociales, Twitter, Facebook, en @canal 44 TV o a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Sin duda alguna es parte también de mantener esta comunicación y de plantear sus inquietudes a los expertos que nos acompañan. Un estudio rastrea dónde hay más dudas de recibir la vacuna anti-COVID. El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina en la Universidad de Washington lanzaron una nueva herramienta que muestra datos sobre la disposición de las personas a recibir una vacuna COVID-19 por código postal y condado para todo Estados Unidos. Al 10 de junio, el porcentaje de personas que expresaron cierto grado de vacilación por algunas vacunas varía entre los códigos postales en algunos condados en más del 50%. En el noreste del estado de Washington, la vacilación a nivel de condado ronda el 20%, pero algunos códigos postales tienen una vacilación de hasta el 50%. En casi todos los estados, los códigos postales vecinos muestran grandes disparidades. En Minnesota, por ejemplo, 2 códigos postales adyacentes tienen una vacilación del 9% y más del 60%. Algunos hallazgos clave adicionales son estos datos. Más de 1,900 códigos postales tienen menos del 5% de duda. La vacilación media entre los códigos postales es del 19%, pero más de 6,000 códigos postales tienen dudas por encima del 30%. Es más peligroso ahora no estar vacunado que hace un año, porque las variantes son más transmisibles y más mortales. Esperamos que esta herramienta proporcione una guía valiosa a los líderes de salud mientras trabajan para llegar a quienes aún no están inmunizados, dijo el director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, Christopher Murray. En este ejercicio fueron dados a conocer los 10 códigos postales en donde más se duda de recibir la vacuna, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Alemania para que nuestro compañero Juan Palop, corresponsal de la agencia EFE, nos ponga al tanto, nos actualice información, cómo se está viviendo la pandemia ahí en Alemania. Juan, te escuchamos, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Alemania se encuentra en estos días en el mejor momento desde el pasado agosto, en todo lo relativo a la pandemia. Tras medio año largo, en el que se solaparon la segunda y la tercera olas, la llegada del verano ha traído una significativa caída de las infecciones y la relajación de las restricciones a la vida pública y la actividad económica. En las pasadas 24 horas se registraron 219 positivos, cuando llegaron a ser más de 33.000 en el pico de la segunda ola y tan solo 8 víctimas mortales, cuando semanas enteras en enero fueron más de 1.000 los casos diarios. La incidencia acumulada en los últimos 7 días ha caído hasta los 5,6 contagiados por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 160 que se llegaron a superar este abril. Además, la campaña de vacunación avanza a buena velocidad. Más de 29 millones de personas han sido completamente inmunizadas, el 35% de la población, y más de 44 millones, el 53%, han recibido al menos una dosis. Esta semana se espera, además, una de las mayores remesas de dosis recibidas hasta la fecha, para que se inyecten en centros de vacunación, consultas privadas y médicos de empresa. En este contexto, el gobierno federal y los estados han relajado las fuertes restricciones vigentes desde el pasado octubre. Comercios, bares, restaurantes, cines y teatros están reabriendo, aunque aún con ciertas medidas de seguridad, como la presentación de un test negativo, uso de mascarilla o límites de aforo. Los colegios han normalizado en parte su actividad tras meses cerrados o con sistemas de educación a distancia. No obstante, hay motivos de preocupación. De un lado, la variante Delta, más contagiosa, que se está extendiendo rápidamente por el continente europeo. En Alemania ya supone el 16% de los nuevos contagiados. Por otro, el aumento de la movilidad en Europa, con la celebración de la Eurocopa, pero también con las vacaciones de verano. Algunos políticos y expertos advierten ya de la llegada en septiembre de una cuarta ola. Reportó desde Alemania Juan Palop para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, ya lo escuchó usted, Alemania de nueva cuenta con números esperanzadores respecto a esta pandemia. Ha logrado controlar el número de contagios después de que vivieron una etapa realmente muy preocupante, particularmente durante el invierno. Los números se dispararon, tuvieron que volver al confinamiento. Vaya que no lo han pasado nada bien, más bien los alemanes en los últimos meses, pero finalmente con este control que por lo menos les está dando tregua, este respiro en esta época de verano.
Hacer que cese la presurización de la pandemia dependerá del avance en la vacunación. 70% de la población tendrá que estar vacunada a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud advirtió desde que se comenzó a distribuir las vacunas en el mundo que la pandemia terminará cuando se haya alcanzado una cobertura mínima de vacunación del 70% de la población mundial. A un año y medio de la llegada de la COVID al planeta, la OMS recordó que las vacunas para todos ayudarán a despresurizar a los hospitales y poco a poco esta enfermedad formará parte ya de las enfermedades de la humanidad. Sin embargo, desde el principio que comenzaron con la investigación de las vacunas, se advirtió por parte del organismo internacional el no acaparamiento de parte de los países ricos de los biológicos. Sin embargo, la OMS no ha dejado de reprochar que la distribución de las vacunas ha sido lenta y que sí se ha registrado un acaparamiento. Algunos países ya comenzaron a vacunar a su población más joven, cuando países pobres o más atrasados en las negociaciones con las farmacéuticas ni siquiera han podido vacunar a su personal médico, cuando es el primero que debería estar protegido en todo el mundo. Por ejemplo, de acuerdo con los datos citados por la OMS, en la Unión Europea, en los 53 territorios de la región, el 26% de la población tiene al menos una dosis. En la Unión Europea el porcentaje alcanza el 36.6%, mientras que el 16.9% está totalmente vacunado. De acuerdo con el encargado de la región europea para la OMS, Hans Klug, la pandemia está durando más de lo esperado, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues sí, ante esta pregunta que muchos nos hacemos, que muchos se hacen, ¿cuándo terminará la pandemia de COVID-19? Sin duda alguna ha sido un gran reto para la humanidad y cuando pareciera que se controla, de nueva cuenta inicia el número de casos y más con las variantes que han estado surgiendo. A propósito de esto, un estudio reciente estima que las vacunas con tecnología ARN mensajero tienen más protección contra COVID-19. Publican estudio en la revista científica Nature, en donde se aseguró que las vacunas que utilizan la nueva tecnología de ARN mensajero, como las de Pfizer, BioNTech y Moderna, podrían brindar protección por años contra el coronavirus. Los responsables del estudio encontraron que las personas que recibieron cualquiera de las dosis tenían respuestas inmunes fuertes y persistentes. Incluso, suponen que podrían mantenerla el resto de la vida del vacunado y posiblemente ni siquiera necesiten refuerzos. La investigación reveló que estos biológicos provocaron altos niveles de anticuerpos neutralizantes contra 2 variantes del virus. Para la investigación fueron reclutadas 14 personas que recibieron la doble dosis de la vacuna Pfizer, de las cuales 8 habían enfermado ya por COVID-19. Los investigadores observaron los ganglios linfáticos, que producen un tipo de célula del sistema inmunológico conocida como célula B de memoria. Estas se fijan en la superficie de los patógenos invasores y las marcan para que otras células inmunes las destruyan. Según explicaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las vacunas de ARN mensajero enseñan a las células a producir una proteína o incluso una porción de una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro del organismo, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí tiene usted esta información. También otra de las grandes preguntas que se hacen las personas respecto a esta efectividad discúlpeme usted, a esta efectividad en las vacunas. Así que por lo pronto, al menos las de ARN mensajero, están dando una protección importante para las nuevas variantes, de acuerdo a lo que han dicho en algunos países. Y mire, hablando de variantes, la variante Delta, más peligrosa y más transmisible, se ha extendido a casi todos los estados de Estados Unidos, lo que alimenta la preocupación de los expertos en salud sobre los posibles picos de COVID-19 en otoño. La variante se identificó por primera vez en India y ahora los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos la consideran una variante preocupante, lo que significa que los científicos creen que se puede propagar más fácilmente o causar una enfermedad más grave, de acuerdo con una nota publicada por el portal CNN en español. La variante Delta ahora representa aproximadamente 1 de cada 5 nuevas infecciones
por coronavirus en Estados Unidos, de acuerdo a estos centros de control. Y dado que más de la mitad de la población aún no está completamente vacunada, según los CDC, a los expertos en salud y a los funcionarios les preocupa que las regiones con poca protección contra el virus puedan experimentar aumentos repentinos en otoño e invierno. El excomisionado de la FDA, Scott Gottlieb, dijo a la CBS que en términos de propagación Delta, Estados Unidos está aproximadamente 1 o 2 meses por detrás del Reino Unido, un país que ha estado lidiando con un gran número de casos a pesar de las tasas de vacunación relativamente altas. Para países como esos, la Organización Mundial de la Salud advirtió la semana pasada que incluso los que están completamente vacunados deben seguir usando las mascarillas. Ya en el condado de Los Ángeles, el ritmo de propagación de esta variante ha motivado a los funcionarios a restablecer la guía de uso de máscaras en espacios públicos interiores, independientemente del estado de vacunación. Esto es importante, hay que escuchar y seguir lo que están diciendo estos centros de control. Llamándolo una medida de precaución, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió la guía voluntaria de mascarillas el lunes, diciendo que era necesaria hasta que los funcionarios de salud puedan comprender mejor cómo y entre quiénes se está propagando la variante Delta. Los expertos han dicho que la evidencia apunta a que vacunas como los de Moderna y Pfizer-BioNTech brindan altas cantidades de protección contra la variante, pero la directora pública de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, dijo que no está claro cuál será el futuro de la variante a medida que se vuelva más frecuente. Pero no todos los líderes locales están restableciendo la orientación preventiva en este momento. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció el lunes que las máscaras no serán obligatorias en los edificios escolares del estado. Con más de 2 meses para que abran las escuelas, Murphy señaló que estas reglas podrían cambiar dependiendo de cómo se propague el virus y lo que decidan los centros de control. Así que, por lo pronto, estas son las indicaciones en medio de la llegada y la propagación de la variante Delta en Estados Unidos. Para los padres que se preocupan por la posibilidad de aumentos repentinos de variantes regionales en el otoño, ahora es el momento de vacunar a los menores de edad para las escuelas. Muchos sistemas escolares, incluidos Atlanta, Arizona y todo el estado de Hawái, comienzan la escuela en las 2 primeras semanas de agosto. Se necesitan 5 semanas para vacunarse completamente con la vacuna de Pfizer, la única autorizada para adolescentes de 12 a 17 años. Esto significa, por ejemplo, que los estudiantes de Atlanta deben recibir su primera vacuna antes del 1 de julio para estar completamente vacunados el primer día de escuela, el 5 de agosto. La vacuna de Pfizer se administra en 2 dosis espaciadas por 3 semanas de diferencia. Después de la segunda dosis se necesitan 2 semanas para que alguien sea considerado completamente vacunado según los centros de control. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. Y mire, en información reportada esta mañana, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon anunció que México enviará vacunas AstraZeneca contra COVID-19 a Jamaica, esto como parte de la cooperación que existe entre México y Argentina para el abasto de al menos 400,000 dosis del antígeno para América Latina y el Caribe. México envía dosis de vacunas al Caribe, empezando por Jamaica. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños presentes unidos somos mejores. Nuestro país siempre es solidario, publicó el canciller en redes sociales. Por su parte, Laurelena Carrillo, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, encabezará la misión viajando al país latinoamericano para entregar personalmente la donación de los biológicos.
Estamos sembrando lo que mañana nos permitirá caminar con la frente en alto en nombre del pueblo de México y reconocernos como parte de una región que necesita avanzar unida para librar cualquier reto, misión de entrega de vacunas a Jamaica, escribió en su cuenta personal de Twitter. Cabe recordar que el programa de colaboración arrancó el pasado 26 de junio con el objetivo de distribuir 100,000 dosis del antígeno para Belice, 150,000 a Paraguay y 150,000 para Bolivia. Hay que recordar también algo importante en esta publicación. Nuestro país firmó un acuerdo con Argentina y también con la farmacéutica AstraZeneca para que en conjunto se pudieran fabricar y envasar en América Latina millones de dosis de AstraZeneca y que éstas pudieran quedarse precisamente en América Latina. El antígeno se prepara en Argentina y de Argentina es enviado a México, donde es envasado por el laboratorio Liomón, este laboratorio que está pues precisamente en nuestro país, y de ahí salen envasadas millones de vacunas para ser distribuidas a México y América Latina. Es importante recordar también que este acuerdo, este proyecto sufrió retrasos de varios meses, lo que encendió las alertas, porque hay que señalar que México apostó fuerte, muy fuerte por este laboratorio de AstraZeneca, no solamente en la compra de millones de dosis, sino también para poder envasar millones de dosis que luego serían distribuidas a otros países de América Latina. Conforme pasaban los meses, habría y crecía la preocupación precisamente porque se pensaba que este proyecto pudiera fracasar. Finalmente no fue así, ya están saliendo las primeras dosis del laboratorio Liomón, han sido entregadas las primeras dosis y hoy toca el turno a Jamaica, hay que decirlo, por cierto, uno de los países más olvidados en cuanto a la vacunación, y ellos recibirán 400,000 dosis del, bueno, no son 400,000, sino que están enviando a Jamaica una cantidad importante dentro del Acuerdo General de América Latina que pues establece 400,000 dosis. Así que bueno, enhorabuena por este anuncio y ojalá que nuestros hermanos jamaiquinos aprovechen al máximo estas dosis. Para octubre estarán vacunados 2.500 millones de personas en el mundo. A partir del 21 de junio, las encuestas muestran que 63% de las personas reportaron el uso de la mascarilla al salir de casa, mientras que al interior el uso fue por abajo del 50% en 64 países, de acuerdo con un análisis de la Universidad de Washington. A nivel mundial, el 72% de las personas dicen que aceptarían o probablemente recibirían una vacuna anti-COVID. La población que está dispuesta a recibir una vacuna oscila entre el 29% en Kazajstán al 95% en Extremadura en España. En el escenario de la institución educativa se espera que se vacunen 2.500 millones de personas con al menos una dosis antes del 1 de octubre. Los casos y muertes notificados diariamente continúan disminuyendo, pero este declive se debe en gran medida a continuos descensos en la India y en la mayor parte de Europa y América del Norte. Por otro lado, la transmisión está aumentando en distintos países. En África subsahariana, los aumentos en la transmisión son bastante generalizados, con rápidos incrementos en algunos países como Uganda, Zambia y Zimbabue. Los aumentos continúan en muchos estados de Brasil y países de Centroamérica y el Caribe, incluidos importantes repuntes en varios estados de México, informó Elizabeth Ortiz. El director adjunto del Instituto Gamaleya de Moscú, Denis Logunov, asegura que la vacuna Sputnik V contra COVID-19 tiene una eficacia de alrededor del 90% contra la variante Delta del coronavirus. Señaló que la cifra de eficacia frente a la variante Delta se calculó basándose en registros médicos y de vacunas digitales, según la agencia de noticias RIA. Las autoridades rusas han achacado el reciente aumento de los casos de COVID-19 a la infecciosa variante Delta, que según dicen, representa alrededor del 90% de todos los nuevos casos, y a la reticencia de muchos rusos a vacunarse. Rusia ha aprobado 4 vacunas de fabricación nacional y ha registrado unos 5.5 millones de infecciones
desde el inicio de la pandemia. Ya nuestros compañeros de la agencia EFE nos reportaban esta semana precisamente sobre la reticencia de los rusos a vacunarse. Finalmente ha sido el propio director adjunto del Instituto Gamaleya, este instituto creador de la vacuna Sputnik V, quien ha salido a aclarar que esta vacuna es segura, no solamente en general con el virus original del SARS-CoV-2, sino incluso contra la variante Delta del coronavirus, esta que está generando diversas infecciones y que está incrementando el número de casos en todo el mundo. Esto responde también en gran medida a la inquietud que ha surgido en días recientes sobre vacunas como la Sputnik V e incluso las vacunas provenientes de China como Sinovac o como CanSino, en las que ha sido cuestionadas particularmente por qué no están siendo reconocidas en países de Europa o incluso Estados Unidos. Tanto el gobierno de China como el gobierno ruso han insistido en que sus vacunas son seguras y eficaces y que deberían de estarse suministrando en los países sin ningún temor. Vamos a la línea telefónica para saludar a nuestra compañera Isaura López Villalobos. Isaura, qué gusto escucharte. Hola Belén, auditorio, buenos días. Siguiendo este tenor de lo que mencionabas de las vacunas, también en otros países, en particular en España, uno de los científicos, Vicente Larraga, trabaja ya en el Centro de Investigación de Biologías de María Salas, Consejo Superior de Investigación Científica, y menciona que las nuevas vacunas que estén saliendo pues tendrán que dar un plus diferente a las que ya se tienen. Miles de dosis de vacunas cada año serán necesarias para combatir la COVID, un mercado controlado por unas cuantas compañías farmacéuticas, mencionó. Vicente Larraga, quien intervino hace unas semanas en un debate que se llevó a cabo en España sobre las vacunas y que fue organizado por una fundación alternativa, explica que las características, la calidad y la competitividad de las vacunas que se desarrollan contra el coronavirus deben ser diferentes a las que ya están en el mercado europeo. Principalmente se mencionó a Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Larraga considera que las que se desarrollen ahora deben ofrecer algo nuevo para que alguna multinacional se interese en su distribución. Por eso considera que es necesario ofrecer una calidad mejor. Este científico prevé que la pandemia se extienda al menos durante 2 o 3 años, aunque también considera que la normalidad volverá, en particular en España, en otoño, y confía que en su vacuna, que esa vacuna contra SARS-CoV-2 esté terminada a finales del año. También indicó que la vacuna en la que él trabaja aporta 2 ventajas significativas frente a las ya existentes. La primera, la conservación a temperatura ambiente, algo que de momento no tiene ninguna de las vacunas que están suministrando. Y la segunda, al ser una vacuna de ADN sintética, puede rehacerse rápidamente para adaptarse a variantes del virus que sean más resistente, como las que acabas de mencionar, Belén. Pero también comentarte que siguiendo esta de las vacunas, cuál es el número de vacunas que ya se ha aplicado a nivel mundial, de acuerdo a las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, menciona que hasta este momento ya son 3.035.030 personas las que han sido vacunadas en el planeta, porque aún hace falta que un número importante llegue a vacunarse. De acuerdo a algunos estudios, se menciona que el 70% de las vacunas que se han aplicado únicamente están concentradas en 10 países, por lo que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que este 70% tiene que ser de manera global para lograr la inmunización, o lo que también aquí en el programa Coronavirus desde el año pasado se ha mencionado, lo que es la vacuna de rebaño, es decir, que un número importante de la población esté vacunada para lograr resarcir o bajar lo que es la infección del virus SARS-CoV-2. Por otro lado, comentarte, Belén, que ya hemos mencionado de manera frecuente los países que están en los primeros lugares por el número de contagios y por el número de defunciones. Hemos mencionado Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia, Turquía, Reino Unido, Argentina, Italia, Colombia, España, Alemania, Irán, que están en los primeros lugares con un mayor número de personas que han enfermado por COVID-19 y que han perdido la vida. Pero también hay que mencionar cuáles son aquellos países que apenas comienzan a tener casos. Por ejemplo,
El día de hoy mencionábamos a Palúa, una de las islas muy cercanas a lo que es Filipinas y que tiene hasta este momento 0 casos de enfermedad y de muerte. También está Summer Olympic de 2020, que es una nueva también, por lo general son la mayoría islas que tienen 0 casos. Por ejemplo, esta Summer Olympic apenas tiene un caso confirmado con 0 decesos. Viene Micronesia, viene Kiribati, Samoa, Vanuatu, Marshall Islas, y este tipo de islas que apenas están teniendo casos de COVID-19, es decir, que a 1 año y medio de la pandemia, pues ya se está extendiendo a las islas también está el virus SARS-CoV-2, y también pues tomando en cuenta que las variantes o este virus que es tan mutable ya está teniendo pues varias variantes que se han mencionado. Mencionarte también que a nivel América Latina, pues en México se ubica pues en los primeros 20 lugares, le sigue también lo que es Uruguay, Panamá y lo que es también Brasil, que es uno de los países que viene siendo el tercer epicentro de la pandemia desde el año pasado a la fecha, que ha dado pues diferentes acciones o escenarios dramáticos de acuerdo a las decisiones que se ha tomado por el gobierno de ese país, y también donde la población pues teme a que esta variante que ya está circulando pues se extienda de manera importante en las próximas semanas, y tomando en cuenta también que en algunos países ya se está analizando lo que es el retorno a clases, donde llama más la atención y donde existe posiblemente el mayor riesgo de contagio. Es parte de la información que tenemos hasta este momento, Belén. Muchas gracias, Isaura. Sin duda alguna, una radiografía muy completa, muy precisa sobre lo que está ocurriendo en el mundo con estos lugares, estas pequeñas islas, por llamarlos de alguna manera, que hasta ahora pues se mantienen casi intactas con el virus del SARS-CoV-2. Muchas gracias, Isaura. Buenos días. Gracias, nuestra compañera Isaura López Villalobos. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestras cuentas en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también en WhatsApp al 33 22 42 06 90. En México hay 2 escenarios ya para poner fin a la pandemia. El subsecretario de Salud del gobierno mexicano, Hugo López-Gatell, explicó que la pandemia de COVID-19 terminará cuando la emergencia sanitaria pase a 2 escenarios: la extinción, interrupción completa de la transmisión en todo el mundo, y el estado endémico epidémico. El COVID-19 se comienza a manifestar ya como una enfermedad persistente, con ciclos de subidas y bajadas que correspondan a diferentes estaciones del año. Mucho menos pensar que el trabajo de nuestro gobierno en atender la epidemia, de hecho, el trabajo del Estado mexicano en atender la epidemia tampoco debe acabarse. Solo se va a acabar en el momento en que la epidemia pase a uno de 2 escenarios. O bien a una extinción, a una interrupción completa de la transmisión en todo el mundo, o bien a un estado endémico epidémico. Esto quiere decir una situación en donde el virus SARS-CoV-2 y consecuentemente la enfermedad COVID-19 se empiecen a manifestar como una enfermedad persistente, probablemente con ciclos de subidas y bajadas que correspondan a estaciones del año, tal como ocurre con muchos otros virus respiratorios, tal como ocurre con la influenza, que es una de las enfermedades que tiene esa característica. Abre con pandemias y después se incorpora a ciclos estacionales. Estos son los escenarios predecibles del comportamiento de esa epidemia. El funcionario público expuso las acciones que se pusieron en marcha ante la emergencia sanitaria y explicó que la estrategia del sector salud consistió en 3 grandes ejes: mitigación, reconversión hospitalaria y vacunación. Sin embargo, reconoció que científicamente
Es imposible determinar cuándo todo el país llegará a una fase de transmisión comunitaria normal para una enfermedad estacional o una fecha de estimación del término de la pandemia, informó Rocío López Fonseca. Y mire, cientos de estudiantes españoles que viajaron al turístico archipiélago de las Islas Baleares desencadenaron un macrobrote de COVID-19 con cientos de personas infectadas y miles de aisladas en 7 regiones del país. En España, el brote masivo originado en Mallorca por causa de los viajes de fin de curso suma ya más de 110 contagios. El foco se ha extendido ya a 8 comunidades. Solo en Andalucía hay casi 500 jóvenes en cuarentena a su regreso de Mallorca y unos 2.000 estudiantes en aislamiento en Madrid a la espera de los resultados de sus test. Mientras en un hotel de Palma adaptado al protocolo COVID y aislamiento de personas infectadas, cerca de 250 jóvenes permanecen en cuarentena, algunos incluso con una PCR negativa. Luis Baena Marcos es el abogado representante de la agencia de turismo Tu Fin de Curso. La cuarentena es únicamente obligatoria hasta que salga un test negativo y tenemos conocimiento de que hay chicos con una PCR o incluso un test de antígenos negativo y se les sigue confinando obligatoriamente, lo cual consideramos que es abiertamente ilegal y posiblemente constitutivo de algún tipo de delito. El gobierno de las Islas Baleares señala que los viajes de fin de curso entrañan una responsabilidad individual y colectiva. Mallorca da así un paso adelante y otro hacia atrás en su ansiada vuelta a la normalidad para superar la pandemia. Y aunque el Reino Unido incluyó la semana pasada a Baleares en su lista verde de destinos seguros, España exigirá a partir del viernes una PCR negativa o tener la pauta completa de vacunación a los visitantes que lleguen desde el Reino Unido. Mientras tanto, las cenizas de casi 1.000 víctimas de COVID-19 reposan en una colina de la Reserva Natural en Bogotá, donde han sido sembrados en su memoria 3.000 árboles que dan vida al páramo de Guerrero en Colombia. Sembrar las cenizas de los seres queridos fallecidos se ha convertido en Colombia en una alternativa para lograr una despedida tranquila, al tiempo que se promueve la conservación de los recursos naturales. En el páramo de Guerrero, en la cordillera oriental colombiana a 2 horas de Bogotá, la ONG Colombia Reserva de Vida se consolida como una opción para miles de personas que han perdido un familiar y optan por celebrar nuevos ritos de despedida. La iniciativa surgió en 2014 por parte de los dueños de una hacienda en las inmediaciones del páramo al advertir el deterioro de las tierras debido al inadecuado manejo de la agricultura y la ganadería en la región. Para ello, se implementó la venta de bonos exequiales con los que se apadrinan especies arbóreas con las que se busca la restauración de este ecosistema afectado por los cultivos de papa y la explotación de carbón y canteras. Nos ha aumentado exponencialmente la siembra de cenizas, porque a las familias igual ni siquiera a los hospitales los dejan entrar, menos a las funerarias, a los cementerios. Entonces aquí encontraron como ese sitio donde pueden hacer como terminar su duelo, como ya lo había dicho, venir aquí y encontraron como ese espacio especial después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, con la pandemia. Antes de la pandemia en la reserva, que inició este servicio en 2015, se realizaban 3 siembras de cenizas semanales. Ahora, cuando la pandemia de la COVID-19 se encuentra en su momento más crítico, se realizan entre 12 y 14 entierros cada día. La vida silvestre de este páramo, que alberga 160 especies de 54 familias de flora nativa y una inmensa variedad de mamíferos, aves, anfibios y reptiles, cuya población ha sido menguada por la mano del hombre, tiene la oportunidad de renacer con la siembra de estas cenizas. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. Las vacaciones de verano en las islas griegas serán mucho más fáciles a partir del 1 de julio. Este jueves entrarán en vigor el certificado COVID digital en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Todos los ciudadanos que vivan en Europa tendrán la posibilidad de viajar más cómodos con este documento, que podrá utilizarse también en papel. La idea de un pasaporte COVID fue propuesta por primera vez por el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.
Takis en marzo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donará a Colombia 2,5 millones de vacunas del laboratorio Johnson & Johnson contra COVID-19. Esto lo ha anunciado el propio mandatario colombiano, Iván Duque. Los valores compartidos de proteger. Llamada telefónica entre Iván Duque y Joe Biden. El presidente colombiano dijo que su homólogo estadounidense se comunicó el lunes con él para anunciarle una donación de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Johnson & Johnson. Pero hoy tuvimos una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y él también expresa esa donación que le hace a Colombia el gobierno de los Estados Unidos de 2,5 millones de vacunas de Janssen. Es decir, para 2,5 millones de personas porque es una sola dosis y estarán llegando al país en cuestión de muy pocos días. En la conversación, Biden también expresó su preocupación por la situación en Venezuela. Colombia y Estados Unidos lideran esfuerzos en la región para sacar del poder al chavista Nicolás Maduro, por considerar que se religió en comicios fraudulentos. Agradecerle también su compromiso con la defensa de la democracia en nuestra región y de al igual que nosotros llamar las cosas por su nombre y decirle dictador a quien lo es y buscar que Venezuela tenga elecciones libres. Duque también dijo haber recibido el apoyo de Biden para enfrentar el terrorismo luego del ataque que sufrió a bordo de su helicóptero el viernes pasado, durante un vuelo cerca de la frontera con Venezuela. El Ministerio de Defensa colombiano sostiene que detrás de los disparos que recibió la aeronave están guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las FARC. Pero el ELN ha negado su participación en la agresión. Antes de despedirnos, le contamos que Portugal, España y Alemania han emitido nuevas restricciones de viaje en un intento de limitar la propagación de la variante más contagiosa del coronavirus, la conocida como Delta, que se detectó por primera vez en India. Los británicos no vacunados que viajen a Portugal tendrán que pasar una cuarentena obligatoria durante 2 semanas, según una nueva medida publicada por el gobierno portugués. De acuerdo con las nuevas normas, cualquier persona que viaje a Portugal continental por aire, tierra o mar tendrá que demostrar que está totalmente vacunada o deberá aislarse. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.